Cuando vi el coche estacionado frente al portón de mi casa, supe que mi hijo había llegado. Llevaba un mes entero esperando este momento. Un mes en el que él creyó que yo estaría desesperada, rogando por su ayuda, suplicando que me devolviera el acceso a mi propia cuenta bancaria. Pero cuando abrí la puerta y vi su rostro, no encontró a una mujer hundida ni quebrada. Encontró algo que jamás esperó ver. Y créanme, lo que descubrió ese día le hizo temblar las piernas como nunca en su vida. Sígueme historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Todo comenzó hace exactamente 5 semanas. Yo estaba en mi cocina preparando mole, la receta que mi madre me enseñó hace 40 años, cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje del banco. Intenté comprar aceite y especias en el mercado y mi tarjeta fue rechazada. Pensé que sería un error del sistema. Volví a intentar. Nada. Llamé al banco y lo que me dijeron me dejó helada. Alguien había cambiado todos los permisos de acceso a mi cuenta. Ese alguien era mi hijo Rodrigo, a quien yo, en un momento de confianza absoluta, había agregado como cotitular años atrás. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, sin poder creerlo. Marqué su número con los dedos temblando. Cuando contestó, su voz sonaba tranquila, casi divertida. «Mamá, necesitamos hablar sobre tu futuro», me dijo con ese tono condescendiente que había empezado a usar conmigo hacía unos meses. «Ya no estás en edad de manejar tus finanzas sola. Es por tu propio bien. Por mi propio bien». Esas palabras retumbaron en mis oídos como una bofetada. Yo, que había manejado las finanzas de toda mi familia durante décadas. Yo, que levanté un negocio de costura desde cero cuando mi esposo murió y me quedé viuda a los 42 años. Yo, que nunca le pedí un peso a nadie y siempre supe estirar cada centavo para que alcanzara. Mi nombre es Esperanza Maldonado. Tengo 67 años y durante toda mi vida he sido exactamente eso, esperanza para todos los que me rodeaban. Cuando mi esposo Héctor falleció en ese accidente de autobús hace 25 años, me quedé sola con 3 hijos, Rodrigo de 17, Ana María de 15 y el pequeño Gabriel de apenas 9 años. No teníamos nada más que una casita modesta en las afueras de la ciudad y las pocas herramientas de costura que mi madre me había heredado. Había aprendido a coser viendo a mi mamá desde niña. Ella me enseñó cada puntada, cada técnica. Y cuando Héctor murió, fue ese conocimiento el que nos salvó. Convertí la sala de mi casa en un taller. Empecé haciendo arreglos sencillos para las vecinas. Dobladillos, cierres, ajustes. Trabajaba desde que los niños se iban a la escuela hasta pasada la medianoche. Mis dedos sangraban de tanto coser, pero nunca paré. Nunca me di por vencida. Con los años, el negocio creció. Comencé a hacer vestidos de quinceañera, trajes de primera comunión, ajuares de novia. Las clientas venían de toda la ciudad. Mis hijos nunca les faltó nada. Rodrigo pudo estudiar administración de empresas en una universidad privada. Ana María se hizo maestra. Gabriel terminó una carrera técnica en sistemas. Todo salió del trabajo de mis manos. Pero Rodrigo siempre fue especial para mí. Era el mayor, el hombre de la casa después de que su padre se fue. Quizás por eso lo consentí demasiado. Cuando se casó con Patricia hace 12 años, yo les di el enganche para su primer departamento. Cuando quisieron cambiarse a uno más grande, yo les presté el dinero. Cuando nacieron mis nietos, Sebastián y Valeria, yo fui quien pagó los gastos del hospital porque en ese momento Rodrigo estaba entre trabajos. Siempre estuve ahí. Siempre. Y Patricia, su esposa, nunca me lo agradeció. Desde el principio me trató como si yo fuera una carga, un estorbo. En las reuniones familiares me hablaba con desdén, como si mis opiniones no valieran nada. Rodrigo nunca la detuvo. Con el tiempo él empezó a tratarme igual. Hace 2 años, cuando cumplí 65, Rodrigo comenzó con una campaña sutil pero constante. «Mamá, ya no deberías trabajar tanto, ya descansa,
Ya hiciste suficiente. Al principio pensé que era genuina preocupación. Qué ingenua fui. Lo que realmente quería era que yo dejara de ser independiente, que dependiera de él. Me convenció de agregar su nombre a mi cuenta bancaria principal. Es solo por si algo te pasa, mamá, para que alguien pueda ayudarte si lo necesitas. Yo confié. Firmé los papeles sin pensarlo 2 veces. Era mi hijo, la sangre de mi sangre. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Rodrigo comenzó a cuestionar mis gastos. ¿Por qué compraste eso, mamá? ¿Realmente lo necesitabas? Patricia hacía comentarios sobre mi ropa, mi casa, mi forma de vivir. Esperanza, ya es tiempo de que pienses en vender esta casa tan grande. Es mucho para ti. Deberías mudarte a algo más pequeño, más manejable. Manejable. Esa palabra me perseguía. Lo que realmente querían decir era controlable. Y entonces, hace 5 semanas, tomaron el paso que jamás imaginé que se atreverían a dar. Bloquearon mi acceso a mi propio dinero. Mi hijo, el niño al que amamanté, al que crié, al que le di todo, me dejó sin un peso. Los primeros días fueron de shock absoluto. No podía procesar lo que estaba pasando. Llamé a Rodrigo 7 veces. No contestó ninguna. Le mandé mensajes. Nada. Finalmente, 3 días después, me envió un mensaje de texto. Cuando estés lista para hablar seriamente sobre tu futuro, avísame. Esto es por tu bien, aunque no lo entiendas ahora. Por mi bien. Otra vez esas malditas palabras. Patricia también me escribió, con esa falsedad que siempre la caracterizó. Suegrita, sé que esto es difícil para ti, pero Rodrigo solo quiere protegerte. Ya estás grande y las personas mayores a veces toman malas decisiones. Es mejor que alguien joven y capaz maneje estas cosas. Personas mayores, malas decisiones. Cada palabra era una puñalada. Lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, era que mi cuenta bancaria no era todo lo que yo tenía. Ni siquiera era lo más importante. Durante los siguientes días, Rodrigo esperó. Estoy segura de que pensaba que yo caería de rodillas en menos de una semana, que le rogaría, que aceptaría cualquier condición que me impusiera, que me volvería dócil y manejable como ellos querían. Pero pasó una semana, después 2, después 3. Y yo no llamé ni una sola vez. ¿Saben por qué? Porque mientras mi hijo dormía tranquilo creyendo que me tenía en jaque, yo estaba moviendo piezas que él ni siquiera sabía que existían en el tablero. La situación comenzó a ponerse más tensa cuando Rodrigo se dio cuenta de que su plan no estaba funcionando. Esperaba mi llamada desesperada, pero esta nunca llegaba. Le comentó a Ana María que estaba preocupado por mí. Mi hija, bendita sea, vino a visitarme de inmediato. Mamá, ¿estás bien? Rodrigo dice que no contesta sus llamadas, me dijo cuando llegó a mi casa, con esa preocupación genuina en sus ojos. Ana María siempre fue diferente. Ella sí había heredado mi corazón. Estoy perfectamente bien, mi amor. Le respondí mientras le servía café y le ofrecía las galletas de nuez que acababa de hornear. ¿Por qué habría de no estarlo? Pero Rodrigo dice que tuvieron un desacuerdo sobre tus finanzas. Me reí, una risa seca, sin humor. ¿Un desacuerdo? ¿Así le llama él a robarme el acceso a mi propia cuenta? Ana María se quedó pálida. ¿Qué? No, mamá, debe haber un malentendido. Rodrigo no haría algo así. Le conté todo, cada detalle. Vi cómo su expresión pasaba de la incredulidad a la furia. Mi hija se levantó de la silla temblando de rabia. Voy a hablar con él ahora mismo. Esto no puede quedar así. La detuve, tomándola suavemente del brazo. No, mi amor, déjame manejar esto a mi manera. Pero ¿cómo estás sobreviviendo, mamá? ¿Necesitas dinero? Yo puedo. No necesito nada, le dije con una sonrisa que la desconcertó completamente. De verdad, estoy bien. No le creía. Lo vi en su rostro. ¿Cómo podría estar bien sin acceso a mi dinero? Pero no insistió más.
Me conocía lo suficiente para saber que cuando yo tomaba una decisión, no había quien me moviera. Lo que Ana María no sabía, lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie sabía excepto mi abogado don Fernando Salazar, era que hacía 10 años, mucho antes de que Rodrigo comenzara con sus manipulaciones, yo había tomado una decisión muy inteligente. Mi negocio de costura había crecido tanto que una cadena de boutiques me ofreció ser su proveedora exclusiva de vestidos de fiesta. Fue un contrato enorme. Durante 5 años trabajé día y noche para cumplir con los pedidos, y el dinero que gané, el buen dinero, no lo deposité en mi cuenta bancaria regular. No, señor. Don Fernando, mi abogado desde hacía 20 años, me ayudó a abrir una cuenta de inversión completamente separada. Compramos 2 propiedades en zonas de desarrollo, un local comercial en el centro que ahora vale 4 veces lo que pagué, y un terreno en las afueras que se convirtió en zona premium cuando construyeron el nuevo fraccionamiento residencial. Además, invertimos en fondos que me generaban rendimientos mensuales más que suficientes para vivir. Rodrigo no sabía nada de esto. Cuando le agregué a mi cuenta bancaria, solo le di acceso a la cuenta donde depositaba mis ahorros regulares y mi pensión. Una cantidad respetable, sí, pero ni remotamente cercana a lo que realmente tenía. Así que cuando bloqueó esa cuenta, creyendo que me dejaba en la calle, en realidad no tocó ni un centavo de mi verdadero patrimonio. Pasaron las semanas y la ansiedad de Rodrigo iba en aumento. Patricia lo presionaba constantemente. Yo lo supe porque Gabriel, mi hijo menor, que siempre fue más astuto de lo que aparentaba, me mantenía informada. Él tampoco estaba de acuerdo con lo que su hermano había hecho. Patricia le dice a Rodrigo que seguramente estás pidiendo dinero prestado a las vecinas. Me contó Gabriel una tarde que vino a visitarme. Que estás haciendo el ridículo, pasando vergüenzas, que es momento de que vayas a buscarlos para arreglar la situación. Arreglar la situación, como si yo fuera la que había hecho algo mal. ¿Y tú, mamá, de verdad estás bien?, me preguntó Gabriel, mirándome con esos ojos que me recordaban tanto a su padre. Mejor que nunca, mi niño, le respondí, y era cierto. Durante ese mes, algo extraordinario pasó. Por primera vez en 25 años, no estaba trabajando para otros. No estaba sacrificándome. No estaba dándolo todo sin recibir ni siquiera un gracias. Estaba viviendo para mí. Usé el dinero de mis inversiones para hacer cosas que siempre había querido hacer, pero nunca me había permitido. Me inscribí en clases de pintura en acuarela. Contraté a una muchacha para que viniera a limpiar mi casa 2 veces por semana. Me compré ropa nueva, no de las tiendas baratas donde siempre compraba, sino de boutiques bonitas, donde las dependientas te tratan con respeto. Una tarde, mientras pintaba en mi nuevo caballete junto a la ventana, me di cuenta de algo. Me sentía libre. Por primera vez desde la muerte de Héctor, me sentía completamente libre. Pero sabía que esta paz no duraría para siempre. Sabía que eventualmente Rodrigo vendría. Y cuando lo hiciera, yo estaría lista. La llamada llegó en la mañana del día 28. No era Rodrigo, era Patricia. Esperanza. Su voz sonaba tensa, forzadamente dulce. Hace mucho que no sabemos de ti. Estamos preocupados. Los niños preguntan por su abuela. ¿Por qué no vienes a comer el domingo? Los niños, siempre usando a mis nietos como carnada. Sebastián y Valeria, de 10 y 8 años, a quienes yo adoraba con todo mi corazón. Ellos también eran víctimas de esta situación, separados de mí por la avaricia de sus padres. Dile a Rodrigo que si quiere hablar conmigo, sabe dónde vivo. Respondí con calma. Esperanza, no seas terca. Ya pasó suficiente tiempo. Rodrigo está dispuesto a perdonarte si... ¿Perdonarme? La interrumpí. ¿Perdonarme por qué exactamente, Patricia? Se hizo un silencio incómodo. Bueno, por ser tan orgullosa, por no entender que solo queremos ayudarte. No necesito su ayuda ni su perdón. Adiós, Patricia. Colgué. Me temblaban las manos.
No de miedo, sino de una rabia fría y controlada que había estado creciendo durante semanas. 2 días después, Rodrigo finalmente apareció. Era un sábado por la tarde. Yo estaba en el jardín cuando escuché su coche. Me levanté tranquilamente, me quité los guantes de jardinería y entré a la casa. Me lavé las manos, me acomodé el cabello, me serví un vaso de agua fría y solo entonces fui a abrir la puerta. Cuando abrí, su expresión era de suficiencia absoluta. Venía vestido con su traje caro, ese que yo le había regalado para su cumpleaños el año pasado, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Hola, mamá», dijo, como si nada hubiera pasado. «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado sin decir palabra. Él entró, mirando alrededor como si inspeccionara el lugar. Esperaba encontrar desorden, desesperación, signos de que yo estaba luchando. En cambio, la casa estaba impecable. Olía a limón y lavanda. Había flores frescas en la mesa. En la pared colgaba una de mis nuevas pinturas en acuarela. Vi cómo su confianza vacilaba por un segundo. Solo un segundo. «Te ves bien», dijo, y sonó casi como una acusación. «Estoy bien», respondí, sentándome en mi sillón favorito. No le ofrecí asiento, no le ofrecí café, nada. «Mamá, ya pasó un mes. Creo que ambos hemos tenido tiempo de pensar. Vine a hablar sobre cómo vamos a manejar tu situación de aquí en adelante». «¿Mi situación?», repetí lentamente. «¿Y cuál sería mi situación, Rodrigo?». Se sentó sin que lo invitara, inclinándose hacia adelante con esa postura que usaba cuando creía que estaba siendo razonable. «Mamá, los dos sabemos que no puedes seguir así. Necesitas ayuda para manejar tu dinero, para tomar decisiones. Yo estoy dispuesto a darte una mensualidad razonable. Patricia y yo hemos hablado, y pensamos que con 3,000 pesos al mes podrías cubrir tus gastos básicos. Nosotros nos encargaríamos del resto. 3,000 pesos. El alquiler de mi local comercial me generaba 30,000 al mes. Mis inversiones me daban otros 20,000, pero él me ofrecía 3,000 como si fuera un favor enorme. Me quedé mirándolo. Este hombre que alguna vez fue mi bebé, a quien amamanté durante un año porque no teníamos dinero para fórmula, a quien llevé a mi espalda mientras cosía porque no había nadie más que lo cuidara, a quien le di todo, absolutamente todo, y ahora estaba aquí, en mi casa, ofreciéndome limosnas de mi propio dinero. 3,000 pesos, dije en voz baja. ¡Qué generoso! No captó el sarcasmo o no quiso captarlo. Lo sé, mamá. Sé que es un ajuste, pero es lo mejor. Así no tendrás que preocuparte por nada. Patricia y yo también estamos pensando que deberías vender esta casa. Es demasiado grande para ti sola. Con lo que saques de la venta, podrías comprar algo pequeño y el resto lo invertimos». «¿Lo invertimos?», lo interrumpí. «¿Quiénes exactamente?». «Bueno, yo. Lo invertiría yo, por supuesto. Para tu futuro, para asegurar que tengas para tus últimos años». «Rodrigo», dije su nombre con una calma que me sorprendió a mí misma. «Quiero que escuches muy cuidadosamente lo que voy a decirte. Vete de mi casa». Parpadeó, confundido. «¿Qué?». «Mamá, no seas irracional. Estoy tratando de...». «Vete de mi casa», repetí levantándome. «Ahora. Mamá, estás siendo ridícula. No tienes opción aquí. Sin acceso a tu cuenta, no puedes sobrevivir. A menos que...». Se detuvo y vi cómo la realización comenzaba a formarse en su mente. «A menos que hayas estado pidiendo prestado. ¿Es eso? ¿Le pediste dinero a Ana María? ¿A Gabriel?». No respondí. Solo caminé hacia la puerta y la abrí. «Mamá, sea lo que sea que estés haciendo, no es sostenible. Eventualmente vas a tener que aceptar mi ayuda, y entre más tiempo esperes, más difícil». Rodrigo lo volví a interrumpir. «Tengo 70 años de lavar, cocinar, coser, limpiar, sacrificarme. 70 años de ser quien todo el mundo necesita que sea. ¿Sabes qué? Ya me cansé. Ya no voy a rogar, ya no voy a suplicar,
Ya no voy a aceptar migajas de lo que es mío. Pero mamá, te queda una semana, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Una semana para devolverme el acceso total a mi cuenta. Si no lo haces, vas a descubrir exactamente quién soy yo cuando dejo de ser la mamá buena y paciente que siempre conociste. Por primera vez, vi miedo en sus ojos, miedo real. ¿Me estás amenazando?, preguntó intentando sonar indignado pero sin lograrlo completamente. No, mi hijo, te estoy avisando. Hay una diferencia. Se fue sin decir más. Lo vi subirse a su coche, ese coche nuevo que yo le había ayudado a comprar hace 2 años cuando el suyo se descompuso. Vi cómo arrancaba con brusquedad, vi cómo se alejaba y sonreí. Porque durante ese mes, mientras Rodrigo creía que me tenía acorralada, yo no solo había estado disfrutando mi libertad, también había estado muy ocupada. Don Fernando Salazar había sido el abogado de mi familia durante 20 años. Un hombre honorable, de los de antes, que entendía el valor de la lealtad y la familia. Cuando le conté lo que Rodrigo había hecho, su indignación fue inmediata. Esperanza, esto es abuso. Abuso financiero de una persona mayor. Podemos proceder legalmente de inmediato. No todavía, don Fernando, le dije. Primero quiero estar preparada para todo lo que pueda pasar. Y así comenzamos a trabajar. Primero, blindamos todas mis propiedades e inversiones. Todo quedó bajo un fideicomiso del cual solo yo era beneficiaria y única persona con poder de decisión. Ni Rodrigo ni nadie más podía tocarlo. Segundo, don Fernando preparó toda la documentación necesaria para proceder legalmente contra Rodrigo si era necesario. Demandas por abuso financiero, por apropiación indebida, todo listo para presentarse en cuanto yo dijera la palabra. Tercero, y esto fue lo más satisfactorio, comenzamos los trámites para removerlo completamente de mi cuenta bancaria. Resulta que había una cláusula que permitía hacerlo si se demostraba abuso o mala fe. Teníamos todos los registros de cómo él había cambiado los permisos sin mi consentimiento. El banco solo necesitaba mi solicitud formal y la documentación legal apropiada. Todo estaba listo. Solo estaba esperando el momento correcto. La semana que le di a Rodrigo pasó sin noticias de él. Pensó que era un farol, un arranque de enojo de una vieja que eventualmente volvería con el rabo entre las piernas. Qué equivocado estaba. El día 8, exactamente una semana después de nuestra conversación, don Fernando y yo fuimos al banco. En menos de 2 horas, Rodrigo fue removido completamente de mi cuenta. Más aún, el gerente del banco, horrorizado por lo que había sucedido, me ayudó a abrir una cuenta completamente nueva en otra institución. Una donde mi hijo no tendría absolutamente ningún acceso ni información. Transferí todo el dinero de la cuenta vieja a la nueva, cada peso. Rodrigo se quedó vigilando una cuenta vacía, pero no le dije nada. Todavía no. Quería que él hiciera el siguiente movimiento. No tuve que esperar mucho. 3 días después, Patricia se apareció en mi casa. No estaba sola. Traía a Sebastián y Valeria, mis nietos. Mi corazón se rompió al verlos. Habían pasado casi 2 meses desde la última vez que los vi. ¡Abuela!, gritó Valeria corriendo hacia mí. La abracé fuerte, respirando el aroma de su champú de fresa. Hola, mi amor. ¿Cómo te he extrañado? Sebastián también me abrazó, aunque con esa timidez de los niños que están entrando en la adolescencia. Mamá dice que has estado enferma, me dijo en voz baja. ¿Ya estás mejor? Miré a Patricia por encima de la cabeza de mi nieto. Ella me devolvió la mirada con una mezcla de desafío y nerviosismo. Estoy perfectamente bien, mi cielo. Nunca he estado enferma. Niños, dijo Patricia con esa voz melosa que usaba cuando quería aparentar ser buena madre. ¿Por qué no van al jardín a jugar un rato? La abuela y yo necesitamos hablar. Los niños salieron corriendo. En cuanto estuvimos solas, la máscara de Patricia cayó. No sé qué juego estás jugando, Esperanza, pero se acabó. Rodrigo está furioso. Hiciste algo con la cuenta del banco, ¿verdad? Esto es una carta de disculpa formal.
la vas a firmar frente a un notario donde reconoces lo que hiciste, que fue abuso financiero, que fue sin mi consentimiento y que nunca volverá a pasar. También vas a asistir a terapia, individual y familiar, y vas a empezar a tratarme con el respeto que merezco. Y si hago todo eso, si haces todo eso y lo sostienes durante al menos un año, consideraré volver a tener una relación contigo. Consideraré dejar que mis nietos vengan a visitarme. Consideraré incluirte en mi vida nuevamente. Pero será mi decisión, no la tuya. Tomó el papel con manos temblorosas. Una cosa más, agregué. Patricia tiene que disculparse también. Una disculpa real, de corazón, no esas porquerías condescendientes que siempre dice. Ella no va a querer. Entonces supongo que tienen una decisión que tomar, ¿no? Tú y ella decidan qué es más importante, su orgullo o su familia. Rodrigo se fue con el papel en la mano. No supe si iba a firmar o no, pero honestamente, en ese momento no me importaba. Pasaron 2 semanas, silencio total, y yo viví las 2 mejores semanas de mi vida en años. Salí con mis amigas del taller de pintura. Fuimos a un museo, luego a comer a un restaurante bonito. Gasté mi dinero en mí misma sin culpa. Me compré un teléfono nuevo. Me hice las uñas por primera vez en mi vida. Me corté el cabello en un salón elegante, no en la peluquería barata de siempre. Ana María y Gabriel venían a visitarme constantemente. Les conté todo. Gabriel se rió tanto que casi se cae de la silla. Mamá, eres una leyenda viviente. Ana María estaba más seria. Mamá, ¿de verdad vas a perdonarlo si hace lo que le pediste? Sinceramente, mi amor, no lo sé, pero al menos le estoy dando la oportunidad de intentarlo, que es más de lo que él me dio a mí. En la tarde del día 14, después de mi ultimátum, sonó el timbre. Era Rodrigo, con Patricia, y ambos se veían diferentes, más pequeños de alguna manera. ¿Sí?, pregunté desde la puerta, sin invitarlos a pasar. Mamá, comenzó Rodrigo. Firmé la carta, aquí está, con el sello del notario, y me inscribí en terapia. Mi primera sesión es el martes. Le mostró los documentos. Efectivamente, todo estaba en orden. ¿Y yo? Patricia respiró profundo. Parecía que las palabras le dolían físicamente. Yo quiero disculparme, de verdad. Lo que hicimos estuvo mal. Yo presioné a Rodrigo. Le dije que tú ya estabas muy vieja para manejar tu dinero. Fui yo quien sugirió vender tu casa. Fui yo quien te vio como una fuente de dinero en lugar de como una persona. Y lo siento, de verdad lo siento. Era posiblemente la cosa más sincera que Patricia me había dicho en 12 años. Todavía había orgullo en sus ojos. Todavía le costaba, pero al menos lo estaba intentando. Los niños te extrañan muchísimo, agregó Rodrigo. Preguntan por ti todos los días. Sebastián dice que quiere mostrarte su proyecto de ciencias. Valeria hizo un dibujo para ti. Sentí que mi corazón se ablandaba. Mis nietos, mis amores. Está bien, dije finalmente. Pueden traer a los niños este fin de semana, pero ustedes dos todavía tienen mucho que demostrar. El rostro de Rodrigo se iluminó. Gracias, mamá. Te prometo que... No me prometas, lo interrumpí. Demuéstrame, las promesas no me interesan, los hechos sí. Ese fin de semana Sebastián y Valeria vinieron a mi casa. Les preparé su comida favorita. Vimos películas. Sebastián me mostró su proyecto sobre volcanes. Valeria me enseñó una coreografía que había aprendido. Los llené de besos y abrazos. Cuando Rodrigo vino a recogerlos, les di dulces y les dije que volvieran pronto. Mamá, me dijo antes de irse, sé que tomará tiempo. Sé que arruiné mucho, pero voy a arreglarlo, lo juro. Ya veremos, respondí. Y así comenzó un nuevo capítulo. Los meses siguientes fueron reveladores. Rodrigo realmente asistió a terapia. Me mandaba mensajes, no exigentes ni condescendientes, sino preguntando cómo estaba, invitándome a comer, sin presiones. Patricia hacía esfuerzos genuinos por ser amable.
aunque todavía veía el conflicto en sus ojos. Pero yo ya no era la misma. Ya no era la mamá que se sacrificaba sin pensar, la que daba todo sin pedir nada, la que se conformaba con migajas de respeto. Seguí tomando clases de pintura. Empecé clases de baile también, salsa y cumbia, con un grupo de mujeres de mi edad. Algunas eran viudas como yo, otras divorciadas, otras simplemente decidiendo vivir para ellas mismas después de décadas de vivir para otros. Nos hicimos amigas, nos apoyábamos, nos recordábamos unas a otras que nuestro valor no dependía de cuánto dábamos, sino de quiénes éramos. Una de ellas, Lourdes, me dijo algo que nunca olvidaré. Esperanza, nos enseñaron que ser buena madre significaba desaparecer, hacernos pequeñas para que otros crecieran, pero eso es mentira. Podemos ser buenas madres y aún así ser personas completas. Podemos amar a nuestros hijos sin perdernos a nosotras mismas. Tenía razón. Don Fernando me ayudó a reestructurar mi testamento. Todo quedó claramente dividido. 33% para cada uno de mis 3 hijos. Pero con una cláusula. Si alguno de ellos intentaba impugnar el testamento o manipular la distribución, perdería su parte completamente. También establecí un fondo para la educación de mis nietos, del cual ni Rodrigo ni Patricia podían tocar un solo peso. Era únicamente para Sebastián y Valeria, para sus estudios universitarios, y para mí. Me aseguré de tener suficiente para vivir como yo quisiera el resto de mis días, sin depender de nadie, sin pedir permiso, sin rogar. Un año después del día en que Rodrigo bloqueó mi cuenta, hice una cena familiar. Invité a mis 3 hijos y sus familias. Cociné durante 2 días. Preparé todos los platillos favoritos de la familia: pozole, chiles en nogada, arroz rojo, frijoles de olla, tortillas hechas a mano. Cuando todos estaban sentados a la mesa, alcé mi copa de agua de Jamaica. «Quiero hacer un brindis», dije. Todos se callaron. Hace un año pasé por algo muy difícil, algo que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la familia, sobre el amor, sobre mí misma. Pero al final, esa experiencia me enseñó algo invaluable. Miré a Rodrigo. Había lágrimas en sus ojos. Me enseñó que el amor verdadero no controla, no manipula, no se aprovecha. El amor verdadero respeta, honra, valora y exige lo mismo a cambio. Miré a Ana María y Gabriel, que sonreían con orgullo. También me enseñó que nunca es tarde para defenderse, para decir basta, para exigir el respeto que una merece. Tengo 68 años y apenas estoy aprendiendo a ponerme primero. Apenas estoy aprendiendo que mi valor no está en cuánto doy, sino en quién soy. Valeria, mi nieta, habló. «Abuela, tú eres la persona más fuerte que conozco». Me derretí. «Gracias, mi amor. Y espero que tú aprendas esto mucho más joven que yo, que una mujer no tiene que hacerse pequeña para que otros brillen. Puede brillar ella misma, con luz propia». Brindamos, comimos, reímos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que esta era realmente mi familia, no perfecta, no sin cicatrices, pero genuina. Después de la cena, Rodrigo se me acercó mientras yo lavaba los platos. «Déjame ayudarte», dijo, tomando un trapo para secar. Trabajamos en silencio durante unos minutos. «Mamá», dijo finalmente, «sé que ya me disculpé muchas veces, y sé que las palabras no son suficientes, pero quiero que sepas que la terapia me ha ayudado a entender muchas cosas, sobre mí mismo, sobre cómo te traté, sobre cómo Patricia y yo nos dejamos llevar por la codicia». No dije nada, solo seguí lavando. El terapeuta me hizo ver que yo estaba repitiendo patrones, que en lugar de agradecerte por todo lo que hiciste te resentía, te veía como alguien que me debía cosas en lugar de alguien que me dio todo. Y eso estuvo mal, estuvo muy mal. Sí, dije simplemente, estuvo mal. ¿Algún día podrás perdonarme completamente? Puse el último plato en el escurridor y me sequé las manos. Me volteé a mirarlo. «Rodrigo, el perdón no es un interruptor que se prende o se apaga.
Es un proceso, y sí, te he perdonado por lo que hiciste. Pero la confianza, esa se tiene que ganar de nuevo. Y eso toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Y tal vez nunca vuelva a ser como antes. Pero puede ser algo nuevo, algo mejor, algo basado en respeto mutuo en lugar de mi sacrificio constante. Asintió lentamente. Puedo vivir con eso. Bien, porque es lo único que puedo ofrecer. Me abrazó entonces. Un abrazo real, apretado, como cuando era niño y tenía pesadillas. Te amo, mamá. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que merezco tu amor. Yo también te amo, hijo. Siempre te amaré. Pero amor no significa permitir que me lastimen. Eso también lo aprendí. Ahora, 2 años después de todo aquello, mi vida es completamente diferente. Vendí mi negocio de costura. Después de 25 años de coser hasta sangrarme los dedos, decidí que era suficiente. El dinero de la venta lo invertí, aumentando aún más mi patrimonio. Ahora pinto. Tengo un pequeño estudio en mi casa donde paso horas creando acuarelas de paisajes mexicanos. Algunas las regalo, otras las vendo en una galería local. No porque necesite el dinero, sino porque me hace feliz ver mi arte en las paredes de otras personas. Viajo también. El mes pasado fui a Oaxaca con mi grupo de amigas. Visitamos talleres de alebrijes, comimos en mercados locales, bailamos en las fiestas del pueblo. Me sentí viva de una manera que no había sentido en décadas. Rodrigo y Patricia siguen en terapia, ahora de pareja. Su matrimonio pasó por una crisis fuerte cuando todo esto salió a la luz, pero están trabajando en ello. Los veo regularmente, pero bajo mis términos. Cuando quiero, donde quiero. Ana María se convirtió en mi cómplice de aventuras. Cada mes hacemos algo juntas. Un concierto, una obra de teatro, un viaje corto. Está enseñando a su propia hija, mi nieta Camila, sobre la importancia de la independencia femenina. Gabriel finalmente renunció a su trabajo corporativo y abrió su propio negocio de tecnología. Le presté dinero para empezar, pero con un contrato formal, tasas de interés claras y un plan de pago. Nada de ayudas familiares que nunca se devuelven. Respeto mutuo. Mis nietos vienen a visitarme cada 2 semanas. Les enseño a cocinar las recetas de mi madre. Les cuento historias de su abuelo. Pero también les cuento mi historia, la de cómo su abuela aprendió a defenderse, a valorarse, a no permitir que nadie, ni siquiera la familia, la pisoteara. Sebastián, que ahora tiene 12 años, me dijo hace poco: abuela, cuando sea grande quiero ser como tú, alguien que sabe cuándo ser amable y cuándo ser fuerte. Le respondí: mi amor, no son cosas separadas. La verdadera fuerza incluye la amabilidad. Pero la amabilidad sin límites no es virtud, es autodestrucción. Patricia y yo nunca seremos mejores amigas. Hay demasiada historia entre nosotras. Pero hemos llegado a un entendimiento mutuo. Ella respeta mis límites. Yo respeto su matrimonio. Y los dos hacemos lo mejor para los niños. El local comercial que compré hace 10 años ahora vale 6 veces su precio original. El terreno se ha multiplicado en valor. Mis inversiones siguen creciendo. Pero lo más importante es que yo estoy creciendo también. Aprendí que el dinero no es todo, pero la independencia financiera sí importa, especialmente para las mujeres, especialmente para las madres que dan tanto que a veces olvidan guardar algo para ellas mismas. Aprendí que poner límites no es egoísta, es necesario, es saludable. Es amor propio. Aprendí que nunca es tarde para cambiar, para defenderse, para exigir respeto. Aprendí que los hijos a veces necesitan que sus padres les digan que no, que les muestren que hay consecuencias, que el amor no es incondicional cuando se convierte en abuso. Y aprendí que yo, Esperanza Maldonado, valgo mucho más de lo que me habían enseñado a creer. Las mujeres de mi generación fuimos criadas para servir, para sacrificarnos, para hacernos pequeñas.
Nos dijeron que nuestro valor estaba en cuánto podíamos dar, no en quiénes éramos, pero eso es mentira. Nuestro valor está en nosotras mismas, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad de sobrevivir, en nuestra habilidad para reinventarnos incluso cuando pensamos que es demasiado tarde. Tengo 68 años y estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. No porque tenga dinero, aunque eso ayuda, sino porque finalmente me tengo a mí misma, mi respeto, mi dignidad, mi poder. Y a todas las mujeres que están escuchando esto, especialmente a las de mi edad, les digo, nunca es tarde. Nunca es tarde para defenderse, para exigir respeto, para vivir en sus propios términos. Si tus hijos te están faltando el respeto, ponles límites. Si tu familia te trata como empleada, renuncia. Si alguien intenta controlarte financieramente, protégete legal y económicamente. No esperen a que las circunstancias cambien. Cambien ustedes las circunstancias. No esperen a que otros las valoren. Valórense ustedes mismas. No esperen permiso para vivir. La vida es suya. Tómenla. Yo lo hice a los 67 años. Y si yo pude, tú también puedes. Cuando Rodrigo bloqueó mi cuenta bancaria, pensó que me había dejado indefensa. Pero lo que realmente hizo fue despertarme. Me quitó las vendas de los ojos y me mostró que yo había estado viviendo para todos menos para mí misma. Y ese despertar, aunque doloroso, fue el mejor regalo que pudo haberme dado. Aunque esa no fuera su intención. Ahora, cuando me veo en el espejo, veo a una mujer diferente. Veo fuerza. Veo dignidad. Veo a alguien que sabe su valor y no acepta menos de lo que merece. Veo a esperanza. Y finalmente esa esperanza es para mí misma. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo. Cuéntame tu historia, porque todas tenemos una, y todas merecemos ser escuchadas. Todas merecemos defendernos. Todas merecemos vivir con dignidad. Nunca olvides, el respeto que exiges es el respeto que recibes, y nunca, nunca es tarde para exigirlo.